profesionales de larga, extensa y reconocida trayectoria en este campo particular en el que estamos haciendo este posgrado, que es la arquitectura biosanitaria. Jorge es arquitecto, profesor, compañero de la Escuela de Arquitectura, del departamento también de expresión gráfica y es del área de expresión gráfica y es un arquitecto con una dilatada experiencia, exitoso en cuanto a obra pública. Generalmente toda la obra que tiene es pública, resultado de concursos, con lo cual estamos hablando de un arquitecto interesante desde el punto de vista del proyecto de arquitectura. Pues la obra pública a través de los concursos discrimina fundamentalmente los proyectos interesantes. Y entonces pues Jorge sin duda es un arquitecto en ese sentido comprometido, responsable, interesante, pues, que hoy nos viene a enseñar un edificio de este campo, el animalario de Son dos animalarios. Dos animalarios. Córdoba y Jaén. Córdoba y Jaén, la Universidad de Jaén, la Universidad de Córdoba. Y ya está ahí. Luego, pues, Esteban Vargas también, que nos va a aportar ese campo, la colaboración entre ambos, el campo de la ingeniería de estas instalaciones, de la importancia que tiene la coordinación entre el arquitecto y el estudio de ingeniería que lleva a la responsabilidad del diseño de instalaciones. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a los directores del curso de expertos, tanto Lourdes, la doctora Lourdes Núñez, como el compañero, amigo, el Martín Monedero, por haber invitado a este curso, sobre todo pensando que realmente puedo aportar algo en este campo tan específico. Y dicho sea de paso, también felicitar la iniciativa de este curso de especialización, porque realmente hoy en día estamos atravesando una crisis, sobre todo también la crisis a nivel de la profesión de arquitecto, donde debemos de reinventarnos. Y una forma de reinventarnos sería en la especialización, y en este caso en la arquitectura biosanitaria. Yo en mi trayectoria profesional, realmente la especialización, ¿cómo la hemos adquirido? Por lo menos yo personalmente, cuando yo terminé la carrera, los cursos avanzados con un contenido más específico realmente eran escasos, ¿no? Podían ser en el campo de la rehabilitación, en el campo del urbanismo, quizá en el campo de la estructura, y ya un poquito más adelante fue en el tema de la sostenibilidad, pero realmente tan específicos como pueden ser este campo realmente no existían, con lo cual nosotros, como nos hacíamos especialistas, o yo me he hecho especialista en algún campo, pues te encargan el proyecto, ganas el concurso, o cuando vas a hacer el concurso estudias pues una serie de edificios similares, estudias documentación, bibliografía, etc. Y con eso uno se hace especialista, evidentemente con mayor cantidad de tiempo necesario que lo que vosotros estáis teniendo ahora, porque realmente vienen profesionales con un conocimiento muy avanzado, muy detallado, que os están volcando su experiencia directamente a vosotros y vosotros la vais a filtrar y retener. Yo viendo un poco los ponentes que habéis tenido, la verdad es que están magníficamente elegidos, más también los que vais a tener, ¿no? Porque, por ejemplo, habéis tenido a Antonio Cayuelas con el edificio Neuro, un edificio pues, de una complejidad funcional, tecnológica, que ya habéis conocido y explicado detalladamente. Luego también habéis tenido al doctor Jesús Martín Zúñiga, biólogo, con el cual yo he colaborado, un conocimiento avanzadísimo sobre todo en el tema de los animalarios. Él conoce tanto, evidentemente, todos los tipos de animales que albergan, que creo que os estuve explicando, los equipamientos, el funcionamiento, o sea, que es una persona de un gran valor. Habéis tenido también gente especialista en el tema de los laboratorios P3, incluso el montaje de la sala blanca, donde son cosas que para mí en su momento fueron hiper novedosas, y buscar información, como he dicho antes, sobre eso era muy complejo o prácticamente inaccesible. También habéis tenido, creo, a Antonio Ruiz sobre un tema de redes de telecomunicaciones, de informática, tan importante sobre todo en este tipo de edificios, lo que es la telegestión y lo que es acceder a los laboratorios, bien internamente o bien desde lejos, para poder llevar el control y seguimiento de todos esos experimentos. Con lo cual, yo, con ese nivel de ponentes que habéis tenido, realmente sabéis más que yo. O
sea, seguramente en alguna de las cosas sabéis ya bastante más que yo, o sea, porque yo realmente, mi experiencia se centra en estos beneficios que os voy a enseñar, que no es poca realmente. A vosotros, ¿qué os faltaría? Pues os faltaría, aparte de este contenido teórico que estáis teniendo, pues ponerlo en práctica, ¿no? Que es la parte, luego, que es un poquito más dura, pero la que os va a poner ya la etiqueta de especialista en la materia. Luego, entonces, bueno, como he dicho, voy a hablar sobre dos edificios de los cuales el primero ganamos el concurso de la Universidad de Córdoba y el segundo que se terminó en el año 2009 de la Universidad de Cádiz. Os voy a explicar un poco cómo es, o cómo yo por lo menos abordé los proyectos en su momento, y luego Esteban, porque estos edificios realmente es una cosa que se aparta totalmente de lo que nosotros conocemos en otro tipo de arquitectura. Puesto que aquí, ya lo veréis, o habéis visto ya en otros proyectos que han presentado, hay una planta de uso y otra planta de instalación, o sea, prácticamente es el 50 y 50%, por lo menos en los edificios que nosotros hemos manejado. Por eso traigo aquí a Esteban, ¿no?, que es ingeniero industrial, que además de colaborar conmigo en uno de estos edificios, colabora habitualmente en otro tipo de proyectos y además ha trabajado mucho en lo que es la arquitectura biosanitaria. El término experto en esta tipología de edificios es bastante complicado de obtener, sobre todo en los edificios de experimentación animal. ¿Por qué lo digo? Porque realmente son edificios de un alto nivel de especialización. No existen, o prácticamente cuando yo tuve el primer encargo, cuando hicimos la Universidad de Córdoba, era muy difícil de tener acceso a esto, porque entre otras cosas había muy pocos y sobre todo eran, entre comillas, muy cuestionados y siguen siendo cuestionados por la opinión pública, ¿no?, por el contenido o el uso que en él se hace. Entonces, hacer uno ya fue un reto. Hacer el segundo, ya, bueno, pues ya teóricamente ahí ya soy experto, porque el segundo vino como consecuencia del primero. Luego no he vuelto a hacer ninguno más. En teoría se supone que yo sé algo de esto, ¿no? Con lo cual, el término experto es relativo, y sobre todo en este tipo de edificios. Pero sí es cierto que cuando uno hace uno, el nivel de implicación que tiene tan alto, tanto en el diseño con los usuarios, futuros usuarios, como los inquilinos que van a ser los animales, es que al final te implicas tanto en el diseño y en la ejecución que acabas conociendo. Sí es cierto que la tecnología, la normativa sigue evolucionando y uno se queda estancado si no sigue aprendiendo e investigando, cosa que más o menos intento hacer. Pero sí es cierto que el término de experto es bastante complicado. Pero sin embargo, vosotros, como he dicho antes, tenéis a vuestro alcance el tener o poder tener esta facilidad que estáis teniendo, bueno, facilidad entre comillas, porque va a costar vuestra hora, pero que debe tener los conocimientos suficientes para poder tener luego capacidad de afrontar un edificio de este tipo. Vamos a ver. Como técnico, yo por lo menos como profesional, realmente el acercarse, o sea, nosotros podemos hablar como de distintos tipos de tipología o de uso, ¿no?, en los edificios. Tenemos el residencial, que como técnicos, como profesionales que somos, el uso lo tenemos, y además lo comparamos sobre todo con el usuario normal, el no técnico, el profano en la materia. Nosotros le decimos a alguien que nos haga una esquemita de cómo funciona un edificio de viviendas y realmente es muy fácil. Coge, levanta tu núcleo de comunicaciones y más o menos te distribuye una vivienda. De un hotel, pues igualmente, ¿no? O sea, son edificios que en el día a día, en el uso diario, hacen que los conozcamos. Y nosotros como profesionales, pero los profanos también. Cuando pasamos a un siguiente nivel, como puede ser los equipamientos, pues los equipamientos del mismo modo. Apretamos un poquito la clavija, pero funcionalmente también los conocemos, ¿no? Un equipamiento como puede ser un equipamiento deportivo, o bien como puede ser un equipamiento museístico. Las plantas pueden ser, o el programa funcional puede ser más o menos completo, pero todavía lo tenemos controlado. Si lo enlazamos, por ejemplo, con la arquitectura sanitaria, y en este caso, pues aquí tenéis un ejemplo, lo que sería el hospital que está ahí, lo tenemos aquí al lado, es un nivel de complejidad ya bastante elevado, si lo comparamos con los centros de salud, en un escalón bastante inferior, pero todavía la gente, nosotros, investigando, podemos llegar a conocer su funcionamiento, aunque sea, en el caso del hospital, tenga unos requerimientos funcionales bastante más complejos, pero lo tenemos como organizado en nuestra mente o lo podemos llegar a controlar. Pero ¿qué pasa con el animal? El animal se nos escapa, o a mí por lo menos se me escapaba en su momento. ¿Por qué? Pues porque
sale fuera de toda tipología. Ahora, tiene que ser edificio, y además lo estáis viendo, de un nivel de seguridad altísimo, con unos recubrimientos funcionales bárbaros. Tienen unos inquilinos, que son los animales, de un alto valor económico y científico. Es decir, se dan una serie de parámetros que además tenemos que compatibilizar con la normativa. Por ejemplo, código técnico de edificación, no sé si lo han comentado, que es incompatible. O sea, incompatible, seguridad de incendio, accesibilidad, etc. O sea, que al final lo que realmente estamos estableciendo es un laberinto. Un laberinto con un montón de parámetros, un montón de entradas, pero que al final tenemos que encontrar una puerta de entrada y una puerta de salida. Eso va a ser nuestro edificio, los centros de experimentación animal. Entonces, realmente, ¿qué es un centro de experimentación animal? Hasta hace poco, y antes lo he comentado, hasta hace poco, realmente la información o el acceso a esta información era bastante difícil, ¿no? Porque la opinión pública y sigue siendo remisa. Hay organizaciones donde todo el tema del maltrato animal, entre comillas, que parece ser que se hace en este tipo de edificios, pues ha sido muy cuestionado. Sin embargo, tengo que deciros que hay una normativa muy estricta que regula esto. De hecho, ahora en febrero de 2013 se ha aprobado un nuevo decreto sobre el trato de los animales en este tipo de edificios. Y curiosamente, el otro día, ahora 4 o 5 días, venía un artículo en el periódico, La Madre, aquí de la ciudad, Granada Hoy, donde hablaba, por curiosidad, consumir colina mejora la memoria y la atención. Un estudio experimental realizado con ratas en el que participa la Universidad de Granada, en fin, en definitiva. Os vengo a comentar de que esto veáis que realmente esto es fundamental que exista. Evidentemente que esté regulada la normativa, pero tiene que existir. Entonces, ¿qué es un centro de producción de experimentación animal? La verdad es que los términos, y además Jesús os lo diría muy ampliamente, porque Jesús es un experto en la materia, pero un centro de producción evidentemente se producen animales. Lo que sí es cierto es que este tipo de edificios tienen un alto coste económico, con lo cual hay que rentabilizarlo. Una forma de rentabilizarlo es con la producción animal, para uso propio o para la venta, ¿no? Para la venta de esos animales a otro animalario, a otro laboratorio, etc. Lógicamente, la otra faceta que he comentado es la experimentación. Allí están preparados esos edificios con una serie de dependencias donde bien investigadores propios o investigadores externos, que sea un centro privado o un centro público, proceden con la experimentación de lo que son los animales. Hay una faceta de formación. Evidentemente, hay unas aulas complementarias donde se pueden mostrar experimentos, formar a técnicos de laboratorio, auxiliares, etc. Otra faceta que es el mantenimiento de esos animales de laboratorio. Un científico externo puede coger y hacer ahí su experimento y encargarle a ese centro que mantenga el animal o animales sobre los cuales está experimentando. Le mantenga las constantes vitales, mantenga todo el tema de condiciones ambientales, lumínica, humedad, temperatura, etc. Y otro, que es fundamental, y de hecho ya hay empresas, como aquí en el propio campo de la salud tenéis, lo que yo explicaba Antonio, el Neuro, donde una empresa privada, hay empresas que no tienen potencial económico suficiente y lo que hacen es alquilar esas instalaciones o parte de las instalaciones a estos centros. Luego entonces, en un centro de este tipo hay como una especie de ecuación donde intervienen una serie de factores que ya fácilmente creo que estáis deduciendo o habéis deducido. Por un lado, nos encontramos al propio investigador. Es una parte importantísima, que es el que va a marcar cuáles son los experimentos, cuáles son los tipos de animales, cuáles son sus necesidades, cuál es el hábitat o el campo donde que él necesita para poder realizar su trabajo. La estrella es el animal. Evidentemente, esto es un hotel de 5 estrellas, ya lo veréis. O sea, un centro de producción animal está preparado por y para los animales. Porque son animales, como explicaría Jesús, que son genéticamente modificados, inmunodeprimidos, etc. Una serie de características que ya de por sí producir el propio animal ya es costoso, más luego, si son experimentos de larga duración o de corta duración, eso también tiene un alto valor científico. Y además, por lo cual tiene que estar funcionando 24 horas ininterrumpidamente. Es decir, porque aquí, no sé si en uno de los centros teníamos capacidad para 3.000 ratones, me parece. Imaginaros el valor económico y científico que tiene.
Y por último, el personal técnico, o sea, tenemos el personal investigador animal y luego el técnico del laboratorio o técnico de mantenimiento de las propias instalaciones. Estos tres factores, estos tres agentes intervinientes, hay que coordinarlos entre ellos. ¿Y cómo lo coordinamos? Hay un elemento que es la seguridad. Hay que garantizar que todos los accesos de una zona a otra estén controlados, estén los permisos totalmente y las circulaciones establecidas, de forma que no se produzcan cruces inadecuados, porque cualquier cruce inadecuado puede ser la ruina total de lo que se esté llevando allí a cabo. Luego el esquema, un esquema de lo que es un centro, tenemos como un director, coordinador de lo que es el centro de producción, que dirige o coordina la parte de producción y la parte de experimentación. Luego, en la parte de producción está lo que sería el responsable director de la parte productiva, un técnico especialista y el cuidador. Y en la otra parte tenemos otro director, otro experimentador y otro técnico especialista. Y entre ellos, como veis, se producen cruces, porque no queda más remedio la producción del animal con el investigador. Y esos cruces son los que tienen que estar totalmente controlados, de cara a garantizar esa seguridad. Y en medio hay, como veis abajo, un agente tercero que es el que garantiza el bienestar de los animales, ¿no? Un poco es el observador de la ONU que está allí para que no se produzca ningún tipo de abuso sobre la explotación animal, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de diseño que nosotros tenemos en este tipo de edificio? Bueno, pues los criterios de diseño no se alejan mucho de los edificios habituales que podemos trabajar. Únicamente son las variables, que en este caso son bastante más complejas, como estamos viendo. Con lo cual, una primera es garantizar la funcionalidad y esa seguridad que yo reitero muchas veces. La funcionalidad, ¿por dónde nos va a venir? Nos va a venir de los propios requerimientos de los inquilinos, usuarios del centro. Durabilidad. Son edificios que tienen un alto coste económico. Y cuando digo de alto coste económico, cuesta más el equipamiento del edificio que el propio edificio. Por hablaros de un ratio, creo que el de Jaén estaba hablando del coste del edificio fue 1,5 millones de euros y la dotación fueron 2,5 millones de euros. Casi duplica, o sea, una barbaridad. Con lo cual tenemos que garantizar que esos edificios sean duraderos en el tiempo, ¿no? Para amortizar o rentabilizar la inversión. El mantenimiento, facilidad de mantenimiento, tanto a lo que es en la parte donde están todos los investigadores, están todos los animales, es decir, que las labores rutinarias de mantenimiento sean fácilmente ejecutables. Y luego tenemos la otra parte que son las instalaciones. Las instalaciones tienen una carga que, como está el tema, altísima. El tema de los filtros, eso es un machaque continuo, pues tienen que tener un fácil acceso. Flexibilidad. Los animalarios, hoy en día, a lo mejor resulta que te hacen un encargo que dice que los inquilinos van a ser ratones y ratas y cambian el tipo de experimento, el tipo de necesidades y pasamos a los mini los cerdos enanos, por lo cual los cubículos pues, van a ser mayores que lo que pueden necesitar las ratas, por lo cual nosotros tenemos que diseñar un edificio donde ese cubículo pueda ser ampliable, como puede ser con materiales de palitos, que es lo más económico, o con otro tipo de paredes móviles más caros que nos permitan ampliar o reducir en función de las necesidades. Y bueno, la sostenibilidad, que creo que esto ya es un término que se está repitiendo y además ya es obligatorio por el propio código técnico, ahorro de energía, eficiencia energética, etcétera, ¿no? El reciclaje de todos los materiales. Y otra variable que nos pueden influir, como es la propia normativa. La propia normativa, los requerimientos específicos que los investigadores nos puedan realizar. Viendo esto, el siguiente paso, el equipo. Yo, cuando nos presentamos, o íbamos a presentarnos al primer concurso, lo primero que hicimos, evidentemente además había mucho desconocimiento sobre este tipo de centros, pues fue trasladarnos a Córdoba. Nos fuimos a Córdoba a conocer qué es lo que estaba pasando o qué es lo que necesitaban allí. O sea, nosotros pues, nos entrevistamos con el personal investigador, con la que iba a ser la directora del centro de experimentación, Rosa Moyano, le preguntamos sus necesidades. Tampoco yo lo tenía muy claro, porque era una experiencia piloto casi en España. Estoy hablando del año 2001, creo que existía uno en Barcelona, el de Granada, pero muy poquita cosa. Entonces nos fuimos allí a conocer los laboratorios, porque realmente en el campus de la Universidad de Córdoba ya existían laboratorios pequeñitos, cada uno en las facultades, pero aislados. Estoy hablando con los investigadores para conocer sus necesidades. Con lo cual es muy importante
e entrevistarse con el personal, el futuro personal investigador, usuario del centro. Lo que pasa es que eso es un poco caótico, ¿no? Imaginaos que vosotros diseñáis un bloque de vivienda de 200 viviendas y le pedís opinión a cada uno de los futuros compradores, ¿no? Puede ser, o os veis locos, ¿no? Además los investigadores es que son una especie muy rara, o sea, son raros, o sea, yo te pones a hablar con ellos y además que te pierdes, ¿no? Obviamente no es nuestro trabajo, pero con lo cual surge una figura donde entra alguien que ya conocéis, que es Jesús. Jesús, que es un asesor externo, un gran especialista, conocedor de todos los campos o los agentes que intervienen en un animalario, y él, ¿qué se encarga? Puede hacer de interlocutor entre el equipo redactor y estos técnicos de los investigadores. Entonces él se va y prepara un dossier. Por ejemplo, este que tenéis aquí corresponde a parte del dossier que elaboró él para el centro de producción de la Universidad de Jaén. Entonces, aquí viene especificado perfectamente el nombre y apellido del investigador, qué tipo de animal va a utilizar, qué tipo de experimento, qué tipo de superficie. Viene todo perfectamente detallado, o sea, es como una torre de Babel que entra alguien a poner orden. Y está Jesús. Luego ya, bueno, con todos los requerimientos de superficie, etc. Incluso de dimensiones, de materiales constructivos, equipamentales, etc. O sea, es una figura fundamental. En el campus de la Universidad de Córdoba, él intervino, aunque menos activamente, pero el de Jaén fue un dossier así de gordo que nos facilitó muchísimo el trabajo. Y era el interlocutor nuestro con los investigadores. Siguiente, agente. Pues bueno, aquí tenemos uno de ellos, para consulting de ingeniería especializada. Vamos a ver. Ingenieros hay muchos, consulting de ingeniería hay muchos, pero que sepan de esto pocos. Realmente es muy complicado porque sobre todo tenemos por temas de climatización. O sea, daros cuenta, lo que he dicho antes, funcionamiento 24 horas. Hay que garantizar que el centro no se pare en ningún momento, que esté funcionando, porque cualquier caída de tensión, el sistema de ventilación desaparece y se muere todo el bicho. Eso es así. Entonces hay que tener toda la cometida, tener transformaciones diferentes, un grupo electrógeno por si todo falla, y para garantizar que aquello siga funcionando. Más luego el propio diseño de todos los sistemas que ya se encargan de ello. Entonces tiene que haber una gente, y además, os lo he dicho antes, el 50% del edificio de ellos, y el presupuesto prácticamente también, si no es más. Y yo, hago mis proyectos, sobre todo en este tipo de edificios, ahora bien, porque el fracasar en la instalación implica un fracaso del proyecto total y absoluto. Eso sí, cuando ellos se equivocan, me tiro de la oreja, en el sentido de que, vamos a ver, yo les digo, dime qué necesitas, qué espacio requiere, que yo te lo dejo. No me vengas después al final, que se me olvida no sé cuánto, como me pasó en la Universidad de Córdoba, que de repente, que no hace falta colocar una zona para el depósito de gas propano y tal, y ya el edificio totalmente compacto, cerrado, y así, y no, lo montamos arriba y le sacamos un castillete. Pasa. Os veis, pero pasa. Con él no me pasa todavía casi, porque eso ya no conocemos, pero eso es fundamental. Y luego están las empresas especializadas de las cuales ya conocéis, ¿no? Que son tanto a nivel equipamental como los que montan, por ejemplo, el laboratorio tipo P3, que nosotros sí tenemos uno en la Universidad de Jaén, que es de alta seguridad biológica, y este tipo de laboratorios tienen que estar homologados por empresas especializadas. No nos queda más remedio que ponernos en manos de ellos. Luego los equipamientos, como son los autoclaves, los SAS, son aparatos que a nosotros, como arquitectos o como técnicos, la verdad es que nos suenan a chino. Ya ni a menos, ¿no? Pero tienen unas dimensiones, unos requerimientos de potencia, en fin, muchas instalaciones muy complejas que desconocemos y que luego van a ocupar un espacio y van a tirar una potencia. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay muy poquitas empresas, pero están muy especializadas. Y evidentemente se colaboran con nosotros todos los grandes, porque el nivel económico, o sea, el valor económico es tan alto que son los primeros interesados en colaborar. Pero ojo, colaborar, no dirigirnos el proyecto. ¿Entendéis? Tenéis que tener mucho cuidado de que no ponga un producto concreto suyo que no lo pueda tener la competencia, porque al final casi todos estos proyectos, por los que nosotros hemos hecho, son de la administración y no podemos ligarlos con nadie en concreto. Tienen que ser marcas blancas, entre comillas, con unas características determinadas. Y luego, bueno, documentados. Documentados a nivel bueno, hay documentación, hay ya más información, páginas especializadas, ¿no? Como la Sociedad Española para la Ciencia del Animal, ahí está esa página, hay un montón de documentación, revistas, etc. Pero aún así es una información que todavía creo que está muy sesgada.
Una vez que tenemos todos esos requerimientos, o por lo menos cuando hicimos el primero, lo que dije fue trasladarnos a la Universidad de Córdoba, en este caso concreto, entrevistarnos con todos los investigadores, la que iba a ser la directora del centro, y con eso la verdad que sacamos bastante información. Y lo siguiente era conocer un centro, un animalario. Y teníamos aquí, y tenemos, y de hecho ahora Esteban está cobrando la reforma, pues no sé si se ha reformado ya, se está en ello, ¿no? Se está en ello, que es el animalario de Granada, que el director es Jesús Martín Centurión. Ahí era ya la prueba palpable de que ese edificio existe, ¿no? Entonces, y era ver el esquema funcional, cómo se organiza, cómo es el acceso, cómo es la circulación interior, etc. Entonces, el animalario de Granada, que está en el campo de la Cartuja, un animalario que se compone, ya lo habéis visto, o lo han comentado. Pasillo limpio, pasillo sucio, una serie de accesos, zona de personal técnico, zona de mantenimiento y zona de quirófano. Básicamente, y los cubículos donde están los animales y la zona de experimentación. Esta sería la planta baja, no la actual, sino la que yo conocí cuando preparamos el concurso de Córdoba, la planta de instalaciones, la planta baja de techo con el tema de climatización que estaba en su momento y ventilación, y la planta alta de ventilación. Evidentemente, ahora veréis que esto no tiene nada que ver con las instalaciones. Cuando veis la fotografía y la imagen os vais a hacer una idea, y imagino que habéis visitado ya algún edificio, os haréis una idea de cómo son este tipo de edificios, la planta técnica de instalación. Pues dicho esto, os comento el animalario, el primero que trabajamos, que es el de la Universidad de Córdoba. El programa funcional básico que pedía la Universidad de Córdoba era una zona convencional limpia de producción y experimentación, en resumidas cuentas, lo que son los cubículos para los animales y para la experimentación. Eso era como la línea básica que nos pedían. Evidentemente, si íbamos detallando, pues era una zona para el personal investigador, que componía una oficina, o la biblioteca y vestuarios, la zona de limpieza y desinfección. Toda esta área la vamos a ir viendo en el plan más detenidamente. Módulo de experimentación. En este caso, fijaros los verdes que estábamos, o estaba también la universidad en este tipo de centros, la Universidad de Córdoba, que teníamos de presupuesto de ejecución material para hacer el animalario 800.000 euros. 800.000 euros. El de Córdoba, con la mitad, aunque tiene una complejidad funcional un poquito mayor, pero con menos cubículos, estaba cerca en torno a los 4 millones de euros. Claro, nos dan ese presupuesto y cuando empezamos a profundizar, con eso nada más que pudimos hacer 2 cubículos para animales y el resto lo dejamos como almacenes, preparados para futuras ampliaciones. Un quirófano, que también se dejó como preparación, no como quirófano, como almacén, los cubículos de cuarentena, que si no lo han comentado ahora veréis lo que son, almacenes, la planta técnica de instalaciones, circulaciones. Bueno, en modo global, aquí veis por colores esos paquetes funcionales que os he comentado, que luego lo veremos más detenidamente, ¿no? La zona verde que sería la zona de investigadores, de acceso a investigadores, la zona más pública, la zona morada, que sería donde está la zona de quirófano y todos los cubículos, con la zona de experimentación con distintos tamaños, ahora explicaré por qué. En azul el acceso de personal técnico, en color rosa ahí estaría la zona estéril, donde ya están todos los racks limpios, la zona rojiza es la zona donde se produce la limpieza de la jaula de los racks, la zona marrón, la zona de cuarentena, y en gris todo lo que es la parte más de instalaciones. La planta técnica, en Córdoba, la planta técnica no era el 50%, era una cuarta parte del edificio. O sea que aquí, desde que hicimos el de Córdoba, que hicimos de GES, pasaron 5 años, las instalaciones como que se han duplicado, porque en el de GES ocupamos toda la planta. Este es el cuadro de superficie detallado, ¿no? Pero bueno, detallado, que ya sí fue fruto después de realizar el proyecto, donde ahí, pues, detenidamente y específicamente se detalla cada una de las dependencias. Y como veis, lo que iban a ser luego futuros laboratorios, le llamamos almacén, porque fue el único recurso económico que tuvimos para poder hacer el edificio. Bueno, este creo que tenía, y tiene 1.200 metros cuadrados de planta baja y 500 metros cuadrados de planta técnica de instalaciones, muy poquito. Bueno, el edificio está situado en Córdoba, al noreste, en el campus de la Universidad de Córdoba, que se llama el campus de Rabanales,
dedicado fundamentalmente, bueno, por todo el tema de la facultad de veterinaria. Y allí, en Córdoba, sí está más avanzado en cuanto a este tema, porque la parcela que nos dieron era una parcela que estaba ubicada junto a dos centros que sí tienen ellos, o tenían y siguen teniendo, de producción animal, que son el Minipig, que es la producción de cerdos enanos, todos clones. La verdad que impresiona cuando uno, vamos, en mi caso, que yo no tenía experiencia en esto, y llega allí la primera vez, ves todos los cerdos iguales, o sea, la oveja Dolly, pues allí todos los cerditos, pequeñitos, todos iguales para experimentar con ellos. Y luego está, lo que pasa es que los cerdos los tenemos como más asumidos en su destino, pero cuando ves el cheril, que es para perros y gatos, ahí sí los beagles, que son unos perros preciosos, todos iguales, y la verdad que impresiona. O sea, que todavía a mí me sigue impactando porque realmente, en fin. Pero no obstante, no queda más remedio, o sea, la ciencia si no avanzaría. Ahí, enmarcado en rojo, uno de los requerimientos que nos tenía la Universidad de Córdoba en el pliego del concurso era que teníamos que diseñar un centro que luego además fuera ampliable, pero que en la ampliación no nos impidiera la funcionalidad del edificio. Y eso era un requerimiento importante. Entonces, nosotros, la ordenación que establecimos, por aquí veis el solar, que el solar no tenía ningún tipo de complicación, porque era un solar bastante llanito, con buenos accesos. Al fondo de esta imagen veis lo que es el Minipig y el cheril. Y la ordenación que hicimos es esta que tenéis aquí. Al norte de la parcela dejamos rayada lo que es la zona de ampliación, ¿vale? Y en la parte inferior es donde organizamos el centro de producción, de forma que estaba ya relacionado directamente con una especie de patio de instalaciones de maniobra donde llegaban los investigadores, una parte trasera por donde llegaban los furgones con los animales que podían entrar del exterior o sacarlos, y como he dicho, al norte se dejaba la parcela o la posible ubicación del edificio. El edificio, este esquema que tenéis aquí, pues responde a dos pastillas lineales, la inferior o la situada en la parte sur, que es, entre comillas, el acceso público, y la parte norte, que es donde se encuentran toda la zona de laboratorio y quirófano. Y veis que hay unos pasillos transversales, verticalmente, que son los que hacen la comunicación y la futura comunicación de la ampliación del edificio. O sea, esto era como una especie de finger de los aviones, que en el momento que fuera necesario, simplemente sería construir el edificio y conectarlo directamente al existente sin ningún tipo de obra traumática, con lo cual no se impedía el funcionamiento normal del edificio existente y el otro se podía poner en carga perfectamente sin ningún tipo de problema. Entonces, al sur de la parcela tenemos el acceso. Bueno, voy a pasar, creo que en la imagen de colores lo vais a ver bastante mejor. Entonces tenemos una pastilla sur, donde está pues, la zona de investigadores y el área de personal técnico y de mantenimiento, y la pastilla norte, donde están los laboratorios, con un patio intermedio para dar algo de luminosidad que ahora comentaré, que tampoco le gustó mucho a los investigadores. Esta sería la planta alta de las instalaciones, muy limpita, y bueno, alzados. Este edificio no he llevado la edición de obra. Por problemas burocráticos con la administración, donde ellos decían la hora de mi trabajo, yo decía la mía, no llegamos a un acuerdo y no llegué a dirigir la obra del edificio. Bueno, aquí veis imágenes, por lo cual no tengo imágenes del interior. Si me da tiempo, no da tiempo, al final pondré un vídeo donde se puede ver algo, pero estas son fotos de la maqueta de trabajo con las distintas vistas, ¿no? En primer término, ese cuerpo inferior de una sola planta que he comentado antes, y en la parte posterior, la planta baja con la zona de laboratorios y la planta alta de instalaciones. Y los pasillos de conexión que luego nos permitirían la ampliación del edificio. Alzado sur, alzado norte. Circulaciones, que tanto he comentado antes. Entonces, la zona verde es el acceso de los investigadores. O sea, los investigadores llegan, hay una parte más pública, que en el caso de Córdoba tenían una zona de recepción y una aula de formación, unos despachos para el director y otros despachos para el control de todo lo que es el centro. Desde ahí se pasa a la zona de limpieza, de desinfección, y ya se comunica a la galería limpia, que es donde ya los investigadores acceden o bien al quirófano o a su zona de experimentación. En color azul, el azul y gris, ahí acceden como el personal técnico de mantenimiento y el personal técnico de laboratorio.
el personal técnico de mantenimiento que se queda en la zona de instalaciones, que en este edificio sí tenemos parte de las instalaciones en planta baja, que eso no lo hemos vuelto a repetir en Jaén, y el color azul, que son los técnicos que pasarían ya de ahí a otra zona de desinfección y de ahí a la zona externa. Y otros que acceden a la zona de limpieza, que es la que está en zona roja. La zona roja, que conecta con el pasillo sucio, y la zona rosa o estéril, que conecta con el pasillo limpio y común de los investigadores. Y en color marrón, los cubículos de cuarentena, que aquí había un muelle de carga independiente. ¿Por qué? Porque los animales que llegan del exterior deben de pasar 40 días antes de introducirlos en los cubículos definitivos, para evitar cualquier tipo de contaminación de agentes patógenos externos, ¿no? por lo que he comentado antes. Y luego en gris, que me ha faltado, al este del edificio, en la parte superior, están las escaleras, que son las que nos permiten acceder a la parte técnica de la planta técnica de instalación. Aquí por zonas, pues lo veis, el personal técnico de mantenimiento que llega a la zona azul, llega a su aseo, zona de desinfección, los técnicos, los investigadores que tienen pues la zona de atención que he comentado antes, aseo, aula de formación, despachos, y ya tienen su parte ya que está controlada el acceso, que sería la zona de aseo, de limpieza, de desinfección, para pasar a esta zona, ¿no? Que es la que realmente es la zona limpia, la zona convencional limpia, donde ellos tienen sus cubículos, los cubículos animales. Como veis, los cubículos, unos tienen unas dimensiones y otros son un poquito mayor. Aquí en Córdoba, porque el animal mayor que tenían es el minipig, el cetro, con lo cual los cubículos tienen que tener unas dimensiones mayores para bajar la jaula que los contienen. Y conectado con esto, pues está la zona del quirófano y el quirófano en sí. Aquí hay muchas puertas que contradicen la seguridad, pero las puertas que existen, en principio en su momento, nos obligaba al Ayuntamiento de Córdoba a cumplir estrictamente con toda la normativa normativa contra CPI en su momento, que contradecía totalmente los niveles de seguridad. Esto en el de Jaén se ha corregido porque la justificación así no lo permite, ¿no? La zona de cuarentena que he comentado antes, esta es la zona de limpieza. Todos estos sitios están conectados a través, bueno, aquí está menos detallado, en el de Jaén lo veremos con un poquito más de detalle, incluso con imágenes que además ya conocéis, pues todos los sistemas de SAS, autoclave, luego la zona de paso de un sitio a otro que son con código de seguridad, sistema airlock, etc. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? En esta zona llegan las jaulas sucias, se recogen de los cubículos, llegan aquí, se limpian y desde aquí se conectan o se pasan esas jaulas ya a la zona estéril, donde las jaulas y los racks estilizados se almacenan ahí para luego ir pasándolo a los cubículos nuevamente. Esta es la zona que he comentado de mantenimiento de limpieza, de instalaciones, donde, bueno, aquí en este caso, pues hay parte de las instalaciones que en Jaén lo tenemos todo arriba, que están ubicados aquí en planta baja. Y este es un esquema, que eso ya se lo dejo a Esteban para después, de cómo funciona la ventilación, que es de las instalaciones la más compleja que puede existir en un centro de este tipo, aparte de la eléctrica y tal, pero realmente aquí tenéis la parte pública o más pública, que tiene un sistema convencional de climatización, pero el complejo realmente es donde se encuentran situados los cubículos de los animales. Y esas son las imágenes que he sacado, porque ya digo que no tengo imágenes del edificio terminado, del edificio en vistas aéreas. Bueno, a partir de aquí, cuando hacemos este edificio, ya nos consideran expertos y nos buscan la Universidad de Jaén. Ya somos expertos en animalarios, ¿no? Entonces, pues nos buscan. Y nos buscan para hacer el edificio del animalario de Jaén, donde los requerimientos básicos, pues el único que tienen en común con el de Córdoba es la zona convencional del laboratorio, que esa sí la tienen en común. Pero aquí añaden dos factores mucho más complejos. La zona SPF, que es una zona específica libre de patógenos, que tiene una seguridad biológica mayor que el centro convencional limpio, y luego la estrella o zona más cara del edificio, que es el laboratorio P3, ¿no? Que es el máximo nivel de seguridad biológica, y que de esto seguro que ya sabéis más que yo. Dentro de este edificio, pues se repiten un poco los patrones, ¿no? Que son la dependencia del personal investigador, dependencia del personal técnico de limpieza, la zona convencional limpia con los módulos de experimentación y observación, los módulos de producción, el quirófano, la zona SPF, la zona P3,
la zona de cuarentena, las instalaciones y la circulación. Como veis, el esquema se repite igual o básicamente es el mismo que el que hemos visto en el de Jaén, el de Córdoba. Lo que pasa es que le añadimos dos módulos más, ¿no? Que es la zona SPF y el laboratorio P3. Todo este programa funcional que tenéis aquí deriva del dossier que Jesús preparó en coordinación con los investigadores y la directora del Centro de Experimentación o del Futuro Centro de Experimentación y Realidad de la Universidad de Jaén. Y ahora comentaremos. Estos edificios son un traje a medida. El hacer uno no implica que el siguiente que vaya a hacer sea exactamente igual, porque los requerimientos van a cambiar. Además, tus propios conocimientos, más las referencias que puedas tener de otros edificios de similares características, te van a ayudar a evolucionar. De hecho, aquí las circulaciones se han simplificado y se han mejorado. En conversaciones con Jesús, con los investigadores, pues se ha ido como simplificando el esquema, aunque aparentemente es el mismo, sin embargo funciona bastante mejor, porque antes había, o sea, para meter las jaulas limpias de la zona estéril había que pasar a través de la zona de investigadores, y aquí en este caso ahora vais a ver que lo hemos simplificado. Bueno, decía la planta con todos los usos, y ahora lo vamos a ver más detalladamente. La planta técnica de instalación, aquí tenemos una planta superior completa y una planta semisoterrana también con instalación. O sea, daros cuenta que es bastante, duplica incluso algo más el animalario de Córdoba. Los cuadros de superficie ya algo más detallados, en fin, que no tiene ya los módulos de laboratorio van a depender, como he comentado, como veréis, en función del tipo de animales que nosotros alojemos. Este edificio está situado en la Universidad de Jaén, en el campo de la Lagunilla, también al noreste de la ciudad. Se denomina el edificio A1, está rodeado por la biblioteca, la zona de laboratorio. Suelen tener reservadas estas parcelas en las zonas cercanas a los laboratorios, o zonas de interés. ¿Para qué? Para que el desplazamiento de los investigadores pues, sea lo más económico posible. Esta parcela tenía un poquito más de complejidad, pero bueno, complejidad topográfica, porque la parcela en sí misma era un rectángulo pulido. Esto es de cómo estaba inicialmente, vista aérea desde fuera del campo. Esto es una avenida que sube y el solar se encontraba o se encuentra en depresión. Al fondo, los edificios del campus, con la biblioteca y los laboratorios. Otra vista desde la zona de laboratorio mirando hacia esa avenida que está en el nivel superior. Bueno, más vistas. Este edificio, como veis, es bastante más compacto formalmente que el de la Universidad de Córdoba. Si mantenemos el esquema del patio. Yo creo, si no han hablado, yo lo digo, nosotros, claro, por un lado tenemos la necesidad de los investigadores, por otro lado la necesidad de los animales, y nosotros realmente al final, aquí los investigadores pasan mucho tiempo, muchas horas, y nosotros, por lo menos lo que nosotros intentamos darle esas mejores condiciones de confort o de calidad en el trabajo. Pero claro, eso es incompatible muchas veces con los propios inquilinos, porque por ejemplo, nosotros queremos que la luz llegue, pero eso no tiene que llegar o no tiene que llegar, porque hay experimentos en los cuales se determinan los animales los ciclos de sueño, y eso requiere oscuridad absoluta. Pero bueno, hay sistemas que se pueden permitir, que nos pueden permitir el controlar eso, o sea, sin ningún tipo de problema, porque los cubículos se hacen de forma que además están en la parte posterior donde se están experimentando, que no tienen la luz directa, o sea, hay como filtros. Pero que sí es cierto que no debemos de renunciar a darle calidad, porque si no lo que estamos fabricando son búnkeres. Daría igual tener el centro sobre superficie que enterrado, ¿no? Porque si no tiene ningún tipo de iluminación. Entonces aquí es más compacto, pero no hemos renunciado a tener esas condiciones de confort y de luminosidad que le den un poco de calidad ambiental y de trabajo a la gente que está allí. El esquema pues básicamente es en la parte, nosotros el acceso de la zona de investigadores se realiza por la parte sur del edificio, ahora lo veremos un poquito más detalladamente. El acceso del personal técnico, así como todo el material necesario para el funcionamiento del edificio, se realiza por la fachada norte. Y luego el acceso a la planta técnica de instalaciones se realiza de una forma independiente por la fachada oeste. De forma que nunca haya circulaciones, como hemos dicho al principio, indeseadas. Planta semisótano, donde también se alojaban parte de instalaciones, y la planta técnica de instalaciones. Bueno, esta imagen pues quedó ahí, en imagen, no quedó al final. Porque nosotros, claro,
estos edificios son muy singulares y lo que sí queríamos es que se reconociera un poco al final lo que se estaba haciendo dentro. O sea, en vez de ser hermético y cerrado y que realmente no tradujéramos una imagen de ese funcionamiento, nosotros sí queríamos, cuando estamos proyectando este edificio, el que tuviera alguna serie de identidad que fuera reconocible, no tan claramente, pero sí de una forma velada. Estos son neuronas. ¿Y qué pinta aquí la neurona? Realmente estamos buscando algún tipo, porque el edificio al final, de lo que se trataba, estos son esquemas, además fueron expuestos muy rápido, eran de chapa de acero inoxidable que queríamos ver serigrafiado con algún tipo de imagen basado en alguna abstracción de lo que era la neurona. Pero bueno, eso era mucha pasta y ya bastante para el edificio como para añadirle algún capricho de arquitecto, con lo cual se quedó en eso, ¿no? Incluso el propio revestimiento, que en este caso teníamos el edificio que era acero inoxidable, al final se quedó en aluminio. Bueno, estas son imágenes donde veis la parte más opaca que se puede ver son chapa ciega y la que está un poquito más permeable, que luego veréis en las imágenes finales, pues son zonas que corresponden más permeables de chapa perforada, o bien para las grandes instalaciones, o bien que coinciden con las zonas de huecos de iluminación de las dependencias interiores del edificio. La vista aérea y los alzados. Vamos, que la complejidad tampoco a nivel topográfico no tenía mucha complejidad. Secciones por el patio, transversal, longitudinales y las secciones transversales. Donde veis, bueno, por lo que he dicho, la planta semisótano, la planta baja, donde se encuentran todos los laboratorios y las dependencias de los investigadores y de personal técnico, y la planta superior con una puerta más ligera y abierta al exterior, donde se encuentran las instalaciones. Entonces, funcionamiento del edificio. Bueno, la zona verde, la circulación. Volvemos a repetir el esquema. Lo que pasa es que aquí hay como una complejidad añadida, que es la zona SPF, que no la teníamos antes, y la zona P3, que eso es el máximo nivel de seguridad biológica, aunque creo que hay P4, no sé si en España hay alguno, hay P4, pero no sé si en España hay alguno. Esto en su momento era lo máximo que había. O sea, aquí, como decía, se podía manejar el virus, el ébola, ¿no? O sea, que es el nivel de seguridad que, bueno, el máximo nivel de seguridad. Entonces, la zona verde, o sea, para que comparéis y identifiquéis con el de Córdoba, vuelve a ser el acceso de la zona de investigadores. Aquí se accede y bien se pasa al árbol de formación que está situada al oeste de la parcela, o bien a la zona de limpieza, que comunica con los dos pasillos. El pasillo de zona limpia, convencional limpia, que sería el que tenéis en la parte de color magenta, o bien la zona SP. Y en medio está el pasillo de la zona externa, que realmente da servicio a los dos y funciona bastante mejor, porque desde la zona externa, directamente, sin tener pasar, como pasamos por el de Córdoba, por el funcionamiento que tenía, que pasamos por delante de la zona de los investigadores. Aquí directamente se accede a los cubículos de los animales. En azul, el acceso del personal técnico. Y en gris, el acceso a la zona técnica de instalación. Personal técnico. Bueno, por aquí se invierte. Aquí el personal técnico es el que tiene el despacho del director y una zona de control, junto a la zona de aseo y de desinfección. O sea, aquí aparece el personal técnico del laboratorio, que generalmente es el que va a estar ahí controlando prácticamente las 24 horas, porque el investigador va, hace sus controles, hace sus mediciones, su seguimiento y se va. Pero los que tienen que estar ahí las 24 horas prácticamente son los técnicos del laboratorio. Una imagen del edificio desde ese acceso, donde veis arriba lo que es la chapa perforada y abajo la zona de hueco, y bueno, lo que era acero se convirtió en aluminio. La parte de investigadores, situado en la fachada sur, totalmente opuesta. Entonces los investigadores entran, o bien se van a la de formación, situada al oeste de la parcela, o bien pasan a la zona de desinfección. Y ya de ahí pasan a la zona limpia de investigadores, que tienen el acceso independiente, ¿vale? Como veis aquí, un acceso totalmente distinto al del personal técnico. Evidentemente todo esto, ya lo habéis visto, se ha visto en las instalaciones con sus códigos de acceso, por eso aquí no hay un control, porque realmente el control se realiza con una tarjeta. O sea, cada investigador tiene sus códigos, hay unas células que tienen esas tarjetas y tienen una serie de permisos. Imágenes de los accesos. Y el laboratorio P3. ¿Por qué lo ubicamos? O sea, si hay una zona de investigadores, ¿por qué se ubica en una zona con un control de acceso del personal técnico y mantenimiento del laboratorio? Pues porque realmente es una zona de tanto nivel de seguridad
que tiene que haber un control, además de con tarjeta, un control visual, presencial. Por eso se ubica en una zona donde teóricamente va a existir personal prácticamente las 24 horas. ¿De acuerdo? Entonces, la zona del P3, que ya la conoceréis porque habrán enseñado, incluso creo que Jesús os ha enseñado parte de pues se compone pues, de toda la zona del SAS Formol, los autoclaves de vapor, que son la imagen que estáis viendo ahí abajo a la izquierda, que son las que nos permiten el acceso desde la zona de limpieza al interior del laboratorio P3. El BioWaste, que ya os sonará, imagino que os lo explicaría, que eso es, claro, aquí los residuos biológicos tienen que estar totalmente filtrados. Además, incluso los propios residuos de la jaula de los animales tienen un protocolo, todos los residuos biológicos tienen un protocolo de recogida. Pero en el caso del laboratorio P3, todo el agua, todos los residuos que puedan surgir tienen que ser tratados. ¿Cómo se tratan? O bien químicamente, o en este caso que es técnicamente a través de esta especie de depósitos que son los BioWaste, que valen carísimo. Y este es el pasillo del laboratorio P3 al fondo. Está la puerta que ya se accede a los núcleos de los animales con una doble esclusa para garantizar esas condiciones de luminosidad. Y como veis tiene, un doble vidrio de seguridad, en fin, dos hospitales de seguridad, una doble mampara, todo doblemente, ¿no? Porque son de alto nivel de seguridad. Pero sin embargo, como veis, no hemos renunciado para nada a darle ciertas condiciones de luminosidad y de confort. La zona de los convencional limpia, donde como veis aquí, al contrario que desde Córdoba, que había muchos laboratorios, o sea, todos estaban cubículos asociados al laboratorio. Realmente es muy difícil que haya muchos investigadores funcionando al mismo tiempo, sino que las investigaciones son como muy diferidas. Entonces, aquí se ha sacrificado, se ha preferido concentrar los animales con distintos tipos de tamaños de animales y luego dejar una zona más especializada, que son las que están en el centro, donde hay unos cubículos al fondo. Y a la derecha hay, lo que es a la derecha del todo se encontraría, aquí a la derecha del todo se encontraría la zona del quirófano y aquí es una zona del laboratorio comunitario, por ejemplo, con una bancada corrida y con unos cubículos de diversos animales aquí en la parte trasera. Aquí lo tenéis, este es el pasillo de los investigadores, la zona limpia, con también volcado el patio interior y con las puertas que dan acceso a la derecha a los distintos cubículos. Esta sería la galería intermedia de la zona estéril, donde se da acceso a los cubículos de animales de la zona SPF y el acceso a la zona convencional limpia del otro laboratorio. Y como veis en la pared a la derecha hay una serie de tubos, de tomas, muchos tubos, que son los gases, que te imagino que también lo habrán hablado. O sea, para cada experimentación se utiliza un tipo de gas y son, yo no sé cuántas variedades hay. Yo aquí no sé cuántos pusimos, si fueron 5 o 6, pero hay ya bastantes más. Y esta última imagen, pues la del laboratorio comunitario. Estas imágenes son cuando todavía el edificio estaba a medio equipar, o sea, por lo cual realmente esto no está así. Ahora tendríamos ahí una bancada corrida, aquí habría una bancada corrida, una encimera, con todo su aparataje, y aquí a la derecha están los cubículos. La zona SPF, realmente la zona SPF es un control de acceso mayor, de seguridad biológica, un tema de tratamiento del aire más específico y poco más. Pero que al final todas las dependencias son exactamente iguales que las que puedan tener el laboratorio convencional. Esta es la zona de cuarentena, en este caso está dentro de la zona de limpieza, porque realmente se produce el acceso de los animales por la fachada norte, se mete ahí en la zona de cuarentena y ya a través de los aeroportos o de la otra zona de acceso que tenemos se pasa ya a los cubículos bien de la zona SPF o de la zona convencional. Y en la esquina inferior derecha de la fachada norte está el acceso del personal técnico, donde está un almacén de materiales de la propia zona de limpieza. Y aquí, esta zona de aquí, pasa que no se ve bien, es una zona de aspiración de las virutas. O sea, todas estas jaulas tienen un montón de virutas de madera. Entonces, la limpieza se produce externamente, se produce una aspiración, de forma que hay esos contenedores especiales que recogen esos residuos y ya lo llevan, como si se llama incineradoras, en fin, a un tratamiento que está con una serie de protocolos establecidos. Aquí veis la imagen inferior izquierda, es el acceso a esta zona del personal técnico y de los almacenes.
Y a la derecha, lo que se ve poco, sería la parte de acceso a la planta de técnica de instalación. En rojo, pues sería la zona de limpieza que he comentado antes, donde veis esa sala diáfana, está todavía ahí con los plásticos puestos del acero para que no se raye, que fue recién equipada. Como veis, todos los materiales, porque sí, los materiales aquí es fundamental y además viene un poco en relación con la prioridad y el mantenimiento. Los requisitos, además eso en el dossier que Jesús, que como ya conocemos que nos pasó, pues bueno, por ejemplo, los requisitos tienen que ser continuos, imaginamos que ponemos aquí linole, por ejemplo, tiene que estar termosellado, no puede haber ángulos rectos en cuanto a un ángulo recto, sino que tiene que estar en curva para que no se deposite el polvo, en fin, una serie de requerimientos constructivos que son básicos para que al final se garantice pues, que este edificio libre de cualquier agente que pueda contaminar a los animales. Este es el lavarrax. El lavarrax es una vajilla. En definitiva, lo que se mete ahí son las jaulas, los de los animales, se mete ahí, se limpia y luego ya se utilizan posteriormente para pasarlos al interior de los cubículos. Y bueno, estos son bancadas de trabajo, en fin, para distintos procesos que tiene el edificio. Este es, al fondo, un sistema IGLOC, ¿no? Que es como una compuerta, para pasar de una zona a otra y garantizar que no se produzca una contaminación. Esta imagen es la zona de control de acceso con el laboratorio P3, donde pasan todas las jaulas, ahí se ve el autoclave, el SAFORMOL, y bueno, repetimos un poquito la imagen esta que veíamos antes. Bueno, este es el paso que hemos dicho antes, ¿no? Del SAFORMOL, de la zona de limpieza a la zona estéril, que comunica tanto la zona convencional limpia como en la zona de SPS. Y la planta técnica de instalaciones. Aquí la veis limpia. Esto es la planta de techo donde tengo todas las instalaciones que están en el techo. No en la planta técnica, las que están en el techo. Iluminación, ventilación, climatización, todo. Ahí está todo mezclado. Y esto ahora mismo son líneas, luego tiene su entidad, o sea que esto es conducto, etc. Y esta es la planta técnica de instalaciones que ahora Esteban comentará algo, ¿no? Y ahí se ven todos los cruces de la instalación. Que voy a repetir, son líneas. Pero las líneas se traducen en esto, ¿no? Que ya lo habéis visto, son muchísimas instalaciones, un grupo electrógeno, sistema de conducto de climatización y ventilación, doble filtro, en fin, una cantidad ingente de instalaciones que de hecho hemos tenido problemas en este edificio de encajar, porque son muchísimas, no venimos a tener un plano que ahora empezar a hacer los cursos de producto. De hecho, últimamente ya lo que estamos haciendo, Esteban lo tiene en su estudio, es las instalaciones, hacerlas en 3D. De forma, con los programas BIM también ya, que ya lo conocéis, donde al final estamos modelando y ese modelado en 3D luego nos sirve para la gestión, etc. O sea que todo esto va evolucionando a un ritmo bastante agigantado. Imágenes del edificio, ¿no? Que ya he visto algunas. Todo esto del exterior. Bueno, la zona interior, que aquí va vegetación, bueno, era en fase de terminación de la obra y que bueno, todavía estaba sin equipamiento. Y nada, aquí al final hay un esquema comparativo de lo que serían el animalario de Jaén, el animalario de Córdoba, donde el de Jaén es más complejo funcionalmente por los paquetes, pero a nivel de circulaciones es bastante más eficiente que el de Córdoba. También es cierto que en el de Córdoba, como ya he comentado antes, teníamos un hándicap que era la ampliación con el edificio ese que ubicábamos al norte, donde iban a ir los nuevos laboratorios. Todo eso nos obliga a tener mayor pasillo de circulación. Y yo no sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Tengo un vídeo, creo que son 7 minutos el vídeo, donde no sé si habéis visto ya algún tipo de bichario. Aquí es lo que sí podéis ver del de Córdoba, que por según un reportaje en Canal Sur, digo antes de que Esteban, que tiene muchas ganas de hablar, pues que veáis un poco, además curioso, y además porque lo descubrí antes de ayer, ¿no? Y bueno, está bien, no sé si se escuchará. Si no se puede conectar el micro. No puede el agua. Sí, funciona. ¿Dónde está el micro? Pero mira si funciona el audio. Yo creo que no se ve nada, que se ve muy poquito, ¿no? No, espera. Todas y cada una de estas pequeñas píldoras son producto de horas de trabajo y de descartadas y muchos ensayos. Antes de salir al mercado y en cada fase de su
unidad experimental con 1.700 metros cuadrados de superficie diseñados en torno a unos escrupulosos criterios para albergar y suministrar animales de experimentación a los grupos de investigación universitarios. 24 horas después de tomar estas imágenes, la zona iba a ser esterilizada y las cámaras prohibidas para dar paso a los primeros animales que recibiría el centro. Hemos dotado el centro de una instrumentación totalmente novedosa, totalmente a punto, para que el investigador pueda tener un quirófano con todo el equipamiento necesario y los últimos avances. Y por otro lado, lo que vamos buscando es que los animales estén lo mejor posible para que tengamos un lote homogéneo, las condiciones ambientales, las condiciones de salud, todo, que pueda influir en el animal. Si se reduce, el número de animales a utilizar será menor. Una de las salas de la unidad experimental. Entonces, estos son los grados donde van a ir ubicados los animales. Concretamente, estos son los grados ventilados que llevan un sistema de filtrado de aire por filtro EPA que permite trabajar en presión positiva o negativa dependiendo de los animales que vayan dentro y de lo que con lo que se vaya a trabajar. Concretamente, estas jaulas son polivalentes tanto para rata como para ratón, cambiando la rejilla y respetando el ratio de animales que van en la jaula. Nos permite trabajar con ratas y ratones. La idea es que el investigador tenga aquí sus animales guardados y entonces para trabajar tome la jaula y la lleve aquí. Si fueras un investigador, accederías por la zona del pasillo limpio, vendrías por este pasillo de aquí y tendrías acceso a esta parte de aquí de la sala. Entonces, solamente podrías acceder a la parte de aquí de animales porque esa puerta de ahí nos comunica con la zona sucia, o lo que se llama normalmente zona sucia. Zonas incomunicadas para mantener la esterilización, baja ratio de animales, condiciones de temperatura, presión e iluminación controladas, personal cualificado especialmente para el manejo de animales destinados exclusivamente a su uso. Se derivan de lo expresado en una norma, el Real Decreto de 2005 sobre protección de animales de experimentación. En su texto, junto al establecimiento de comités éticos, destacan las que han denominado 3 R's de la experimentación con animales. Se trata en una reducción del número de animales al mínimo, un reemplazo en lo que sea posible, es decir, modelos matemáticos, cultivos celulares, etc. Y por último, el refinamiento, es decir, llevar la utilización de esos animales de una forma idónea en cuanto a la anestesia, la analgesia, los procedimientos que sean, refinamientos que sean lo más estrictos posible en cuanto a los niveles de precisión. Pero no siempre es posible de llevar a cabo. El reemplazo del uso de animales por opciones alternativas queda descartado en principio en muchas ocasiones, como ocurre con el trabajo de este grupo de fisiología de la Universidad de Córdoba. Aunque tratan de reemplazar en la medida de lo posible, es el trabajo con una especie de rata blanca distribuida y homologada por una compañía internacional el que les permite obtener resultados en sus investigaciones. Nuestra línea de investigación fundamentalmente se centra en el análisis de los mecanismos hormonales de control de funciones relevantes como son la reproducción, el mantenimiento del peso corporal, el balance energético. Y evidentemente en ese contexto fisiológico del que hablaba, digamos que nuestra hipótesis se tiene que enmarcar necesariamente en un modelo que no puede ser una célula aislada, sino que debe ser un organismo completo. Para nosotros, el uso de animales de experimentación es absolutamente imprescindible para obtener información valiosa que puede finalmente trasladarse al propio ciudadano. Es decir, que para toda la sociedad es interesante ese uso. Los frutos que el desarrollo científico ha aportado a nuestra sociedad son innumerables, pero no toda la presencia animal en ciencia pasa por la experimentación. Los animales, como en esta granja experimental de Rabanales de la Universidad de Córdoba, son también objeto de estudio e interés investigador y docente referido a aspectos como su nutrición, su reproducción o su manejo. Los dos hacemos investigación, pero ellos hacen una manera de experimentación animal. Nosotros hacemos pruebas de campo y hacemos investigación. No hacemos, por decirlo, diseños experimentales que alteren el comportamiento y el bienestar de un animal, en ningún caso.
Con todo, contamos con un comité de bioética para cualquiera de los proyectos que estamos desarrollando que le dé el visto bueno. Por un lado, que no suponga un estrés adicional, que no suponga ninguna merma en su bienestar y que además potencie todo lo que son la producción del animal. Algún filósofo decía las máquinas insensatas, ¿no? Que no se consideraban que eran animales, sino que eran máquinas insensatas y entonces, bueno, era un mecanismo mecánico y los animales no sufrían porque no tenían alma, decían, ¿no? Y entonces no eran capaces de sufrir. El sufrimiento es algo nosotros estamos debatidos y lo entendemos muy próximo a los animales más cercanos filogenéticamente a nosotros. Pero los animales taxonómicamente más alejados, caso de los caracoles, el caso típico de los caracoles, que son muy alejados a nosotros porque son moluscos, muy alejados, no entran por ejemplo dentro del mundo de bienestar animal, la rana todo, en los caracoles, y es una especie alternativa que puede sustituir en gran medida con un primer paso importante a los mamíferos en experimentación animal. La presión de grupos ecologistas ha influido de manera determinante en el cambio de mentalidad operado en torno a la consideración social de los animales, que no solo ha afectado a la experimentación. La introducción del maltrato a animales como delito en el Código Penal de 2004 es otro ejemplo de esta creciente sensibilidad en nuestro mismo país. Este viaje a las relaciones del hombre con otras especies animales parece estar superando el peso secular de explotación y subordinación que las ha definido tradicionalmente. Recién estrenados sujetos con derechos, el criterio humano les ha reconocido como muestra la capacidad de sufrimiento que nos une. No obstante, las despiadadas leyes del mercado en que la producción científica se encuentra a veces inmersa, logra sortear normas tan bien intencionadas como las europeas. La presión de la opinión pública, que demanda cada vez más una experimentación controlada y responsable, necesita también información para orientar y amplificar su voz. Mi primera sorpresa en Argentina es ver los grandes mataderos de yegua, kilómetros y kilómetros de toneladas con un matadero de yegua para extracción de PMSG, suelo de yegua gestante, obviamente provocan aborto, está prohibido las casas comerciales de luna, lo producen en terceros países para luego tener que el producto. Lo mismo que en las maderas van apareciendo el tipo de árbol, qué especie se ha consumido, que cada vez suministrar más información al consumidor y mentalizar y formar al consumidor de lo que está consumiendo, tanto de productos alimenticios, de productos de fármacos, de productos de belleza, de dónde se ha consumido y a qué coste. El límite yo creo que nos lo está marcando, que la legislación está poniendo un nombre y apellido a lo que nuestra conciencia y nuestra ética nos dice que no debemos hacer por los animales. Pues vamos a dejar el tema. Buenas tardes. Mi nombre es Esteban Vargas, soy ingeniero industrial y bueno, en primer lugar agradecer a Jorge que me venga a enseñar un poco brevemente las instalaciones del Centro de Experimentación Animal de Jaén, que creo que merece la pena un poco explicarlo porque creo que se ha desarrollado en unas condiciones óptimas de diseño y lo mejor es que la arquitectura y ingeniería han convivido bastante bien, ¿no? Quiero agradecer al doctor Miguel Martínez Monedero que haya montado este posgrado, creo que es muy importante porque realmente sabemos bastante poco las cosas que hacemos en arquitectura biosanitaria. Realmente hemos ido aprendiendo a base de equivocarnos, a base de hablar con muchos tecnólogos. Y creo que también hay que agradecer al Parque Tecnológico, a la Fundación Campo de la Salud, el esfuerzo que lleva haciendo durante los últimos 15 años en el desarrollo de este parque tecnológico, ¿no? Que es, digamos, un centro de
de arquitectura biotecnológica a los efectos que os repercuta a vosotros en arquitectura, pero también en un referente nacional en lo que es investigación y lo que es desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, os quiero hacer una breve reseña un poco de la experiencia de nuestra empresa, que somos una pequeña ingeniería de Granada, llevamos 22 años en Granada haciendo instalaciones. En los últimos 15 años nos hemos centrado bastante en lo que le llamamos cariñosamente el ladrillo tecnológico, ¿no? Pensamos que son edificios muy singulares donde la ingeniería tiene que estar desde el primer momento en colaboración con la arquitectura, no solamente en lo que es el edificio, sino ya partiendo de la propia urbanización. Uno de los grandes problemas de estos edificios es la garantía de suministro. Un edificio de este tipo no puede quedarse sin corriente eléctrica, aunque tenga un grupo electrógeno que cubra el 100% de la potencia del edificio, porque un grupo tarda un tiempo en entrar a reaccionar